Bueno, yo soy Horacio Goitre, arquitecto de la Ricardo Palma. Soy uno de los directores y fundadores de Vica Verde, Arquitectos. Digamos que mi primera intención de ser arquitecto nace en el colegio, luego de haber querido ser cirujano. Este, ¿Por qué si me pongo a pensar, por qué en un momento, incluso en los exámenes estos que hacen de vocación, al comienzo, porque yo estaba como pegado con el tema del cirujano, creo que porque literalmente había abierto una ranita en biología, y no sé, hubo algo que a mí me fascinó, y cuando me hicieron mi primer examen vocacional salí, doctor, ¿no? Cirujano, no sé. Y, pero en realidad fue algo que fue muy pasajero y muy vinculado a esto, pero creo que no era tanto el tema médico, sino me gustó la disección, ¿no? Las partes y tal, ¿no? Pero luego, en realidad yo desde pequeñito he sido como muy curioso con las partes, de cómo funcionan las cosas, ¿no? Los mecanismos, bueno, Legos de full, ¿no? Pero más allá de los Legos, me ha gustado mucho la mecánica de las cosas, ¿no? Y ahora me veo mucho en uno de mis hijos, mi hijo mayor, Milán, es un fanático de estas cosas, ¿no? Y lo veo cómo mira estas mecánicas, esas cosas. De niñito se quedaba mirando los autos, pero se quedaba mirando las llantas de los autos, ¿no? O sea, que esperaba cuando era un bebito que el auto me decía, espera, que se vaya, porque quería ver cómo se iba rodando la llanta, ¿no? Y siempre se ha pegado en esas cosas y tú dices, le encantan los autos, pero le encanta cómo funcionan los autos. Y eso es algo que yo de repente antes me hubiera costado reconocer en mí desde chiquito, y ahora como que comienzo a conectar cosas que yo veía y que me encantaban, que eran el cómo se hacen o cómo funcionan ciertas cosas, ¿no? Y siempre he sido muy curioso con eso, ¿no? Me ha pasado mucho que siempre me dicen que ando con las manos sucias, por ejemplo, ¿no? Desde toda la vida. Y es porque no puedo evitar a veces andar tocando paredes, tocando materiales, ¿no? O sea, veo una pared que me gusta y me paso toda la pared así, ¿no? Entonces, esa conexión con la materialidad de las cosas y cómo se han hecho, cómo funcionan, dónde se amarra, cómo cuelga, siempre ha sido algo que me ha jalado mucho. Y creo que solito se fue decantando. No es que en un momento dije, no, ya tengo que hacer otra cosa. Simplemente en un momento cayó por su naturaleza, antes de que termine el colegio incluso, en que no, lo que quiero es arquitectura. De hecho, ya me salía en los exámenes que estaba bien arquitectura. Los exámenes, bueno, te dicen lo que piensas en ese momento, creo, ¿no? Pero era eso, ¿no? Estaba un poquito, desde muy chiquito en mi ADN el pensar en cómo se hacían las cosas y en hacerlas, ¿no? Siempre me gustó, me armaba de todo, de niño, de avioncitos, barcos, bueno, Legos, ¿no? Todo el tiempo y me gustaba la armada de las cosas, ¿no? De hecho, como anécdota y pensando también en lo que decía de Milán, cuando éramos chicos, eh, tuvimos un hobby por un tiempo que era ir a volar aviones a control remoto, pero que los armábamos de unos aviones increíbles con motor de gasolina, todos los armábamos de cero con mi hermano, y yo en verdad me aburría bastante en la volada del avión, ¿no? Y lo único que esperaba, en buena, era que pase algo, porque yo era el mecánico de la vaina, ¿no? Y quería que el avión se estrelle, todo, porque tenía chamba después en la semana de reconstruirlo, ¿no? Pero no era en mala onda, sino que mi vacilón no era volarlos, sino era el armado, que todo esté funcionando bien, que el avión el día que había que volarlo esté perfecto, pues, ¿no? O sea, esa cosa que te gusta por otro lado, en este caso el hobby, ¿no? Y luego eso, ¿no? Luego entré a la universidad, a la Ricardo Palma, entré eh, rápido, de hecho, en la primer intento. Estaba como que muy emocionado con entrar, ¿no? Con que esto se dé. Y luego, bueno, toda la carrera fue bastante fluida, ¿no? Se avanzó bastante bien. Mira, yo no tenía nadie en mi familia arquitecto, mi padre era publicista, o sea, sí había un poco de vena creativa y eso, pero no tenía un referente de arquitectura, simplemente que a mí me gustaba y quería ser arquitecto, ¿no? Creo que mi máximo referente arquitectónico en ese momento, alguien cercano a la familia que conocía, me parece que fue Gustavo Arana, porque diseñó una casa para la familia.
pero no tenía un vínculo, ¿no? Entonces, investigando un poco de manera personal, vi que la Richie, digamos, la Ricardo Palma era la mejor opción en ese momento que yo consideré, ¿no? Y me embarqué por ahí, ¿no? Tenía además algunos amigos que también iban a estudiar, entonces fue una cosa más con los amigos, de alinearnos, y esa era, creo que igual en ese momento, cuando yo estudié en la Ricardo Palma, creo que era la opción que había, ¿no? Estaba la uni, pero la uni creo que era más huelgas que clases, ¿no? En esa época, ¿no? Entonces, como que era algo que proyectaba algo más ordenado, ¿no? Bueno, a mí Lima y Perú me encantan, ¿no? Y me cuesta mucho no estar acá, ¿no? O sea, cuando he tenido la suerte de, por trabajo y por estudio, estar afuera, y siempre me ha jalado mucho venir acá. Hay mucha conexión con el mar por deporte, por estética. Siempre me ha gustado estar cerca al mar, es lo que me ha tocado, digamos, ¿no? Vivir en la costa. Y siempre muy conectado la cercanía al mar y a las cosas, o sea, no solo adentro del mar, ¿no? O sea, desde pesca, buceo, correr tabla, nadar, no sé, navegar, ¿no? Son cosas que siempre el mar siempre me ha dado esta cosa de espacial, como que inmensa, ¿no? O sea, por ejemplo, si a veces que corro tabla, por ejemplo, abajo, me encanta ver Lima desde adentro del mar. O sea, alejarte, a veces me voy, ¿no? Con mi hijo en un pádel, y me voy lo más lejos que puedo para ir viendo cómo se va alejando la ciudad en un punto en que la puedes ver toda, ¿no? Te da una espacialidad increíble el mar, ¿no? O sea, es ese lejos, ¿no? Esa distancia para mirar bacán, además de la, de la tranquilidad que tienes, ¿no? Es un lugar donde realmente logras desconectar de las cosas que a veces en el día a día es muy difícil de desconectar, ¿no? O sea, así, por lo menos corriendo tabla, por ejemplo, como te tienes que concentrar en lo que estás haciendo, logras realmente tener 2, 3 horas de desconexión maravillosa, ¿no? Desde este mar y de esta conexión con lo que hacía en el mar, siempre a mí ver hacia allá. En Lima ves la ciudad, ¿no? Pero creo que algo importante que tenemos es el desierto, ¿no? O sea, somos un desierto de alguna manera, y me encanta esta visión de mar con desierto y las montañas tan cerca que se van hasta arriba. Siempre es algo que me ha marcado un montón, esta montaña tras montaña tras montaña, estas profundidades. Entonces sí hay un tema con el territorio, ¿no? Y que creo que, a ver, la geografía es maravillosa en todo el mundo, ¿no? Pero uno se termina conectando con la suya de alguna manera un poco más, ¿no? Y siente que es la más bonita del mundo, ¿no? Y definitivamente es espectacular nuestra geografía, ¿no? He tenido la suerte de viajar mucho por el Perú, tipo mochilero en bicicletas, con amigos, con la familia, ¿no? Y siempre me ha impactado mucho nuestra geografía, ¿no? Y me inspira mucho, ¿no? Me inspira mucho nuestra geografía, nuestro pasado arquitectónico, ¿no? Es como que una constante motivación, inspiración, ¿no? Y si lo llevamos eso a Lima, es como este caos, pues, que amor-odio, ¿no? Con este caos, ¿no? Hay días que odias la ciudad, otros días que encuentras cosas maravillosas. Yo no soy muy amigo de esta... Veo que muchas veces dicen, no, esta arquitectura espontánea que tenemos en Lima, y qué maravilloso. En verdad, Lima es el resultado de la no planificación, nada de arquitectura espontánea, ¿no? Para mí, y ya que la veamos bonita y que le encontremos algún atractivo es otra historia, pero yo creo que es un cúmulo de un montón de problemas como sociedad que si los llevas a las políticas públicas y demás, eso es lo que hay, pues, ¿no? Una ciudad con mucho desorden, con zonas que probablemente ya no van a tener un retroceso, digamos, en arreglarse mucho, sino que ya van a quedar con ciertos lastres para siempre, porque, o sea, al haber permitido este crecimiento de invasiones, no porque no se permitan las invasiones, sino por no haber proyectado un crecimiento ordenado, y que todo este crecimiento se dé de una manera más planificada, terminamos siendo una ciudad poco eficiente, súper plana, que avanza por los cerros de arena, ¿no? Terminamos dando los servicios básicos más caros del mundo: agua, luz, desagüe, electricidad, etcétera, que
por estos cerros es carísimo, ¿no? Entonces, si al no ordenar y al permitir que esta ciudad crezca, luego el Estado se ve obligado, obviamente, pues, ¿no? A llevar los servicios en esta cosa carísima, ¿no? Ir llevando tuberías y todo por las dunas y por los cerros de arena a lugares súper inaccesibles, en vez de haber planificado un poco la ciudad, hacerla un poquito más densa. Somos una ciudad en promedio de 2 pisos, pues, ¿no? En vez de tener centros un poco más altos, ¿no? Hay un problema de planificación, que es este caos, que bueno, que es parte del reto que uno tiene también desde la profesión, ¿no? Ver cómo se suma en ese grano de arena para que esto vaya cambiando, ¿no? Que no depende ni hablar exclusivamente de los arquitectos. Para mí la planificación urbana, la arquitectura es un pilar, ¿no? Una de las patas de economía, sociología, psicología, un montón de profesiones que tienen que alinearse para poder generar ciudades sostenibles, eficientes, vivibles, ¿no? No depende solo de la arquitectura, ¿no? La arquitectura no tiene la posibilidad de resolver todo, ¿no? Tiene la posibilidad de ayudar a proyectar cómo podrían ser las ciudades o cómo deberían ser o cómo podrían adaptarse o mejorarse, pero eso no puede venir solo, ¿no? Tiene que venir con voluntades políticas importantes porque los cambios son en muchas capas, ¿no? Una ciudad tiene un montón de capas y una de ellas es la arquitectura, ¿no? Entonces, pretender que la arquitectura o el urbanismo por sí solo, hablando del urbanismo del lado proyectual, resuelva, eso no es así, ¿no? Sí, yo creo que definitivamente hay personas que han marcado bastante o han enriquecido esa curiosidad que siempre he tenido para estas cosas de la materialidad, la construcción, etcétera. Y a nivel académico, si se quiere, en la universidad, bueno, Juvenal Baraco creo que fue alguien que como que fue ese clic cuando recién entré al taller de Juvenal, de realmente comenzar a disfrutar, como que sentí que ahí empezaba la parte más rica de la carrera. Los primeros ciclos eran más como, ¿no?, generales, como dicen, y no, todavía no había mucho contacto con el poder hacer, crear, ¿no?, y cuestionarse, ¿no? Además la dinámica del taller era muy buena, entonces, de hecho, Juvenal es como que él te da no sé, ese discurso crítico en la cabeza para pensar lo que estás haciendo de diferentes formas y realmente ver cómo debe avanzar un proyecto, ¿no? Los cambios de escala, ¿no? Me encantaba el taller, ¿no? Y por suerte pude llevar casi todos, creo, si no me equivoco, sus talleres, ¿no? Luego otro profesor que me marcó mucho, a pesar de que creo que tuve en 2 ciclos, nomás fue Machicao, que era un profesor de estructuras especiales, que fue un curso que siempre me fascinó, ¿no? De hecho, con muy poco esfuerzo lo pasé con muy buenas notas, ¿no? Y siempre me ha encantado. O sea, la parte de la arquitectura, la parte constructiva de la arquitectura siempre es algo que conecto mucho, ¿no? O sea, siempre tengo esto de que quiero que cualquier cosa que estoy planteando, me gusta saber cómo se va a resolver. O sea, es como... Renzo Piano tiene esta frase que es el arte de construir, ¿no? Y para mí me hace mucho sentido porque no puedo desconectarlo, no puedo verlo como una cosa meramente estética. O sea, no estamos haciendo esculturas, ¿no? Estamos haciendo, si quieres, esculturas vivibles, ¿no? Que tienen que cumplir con miles de cosas, más allá de reglamentaciones de todos los tipos, depende de dónde estés, pero por sobre todo hay que construirlas, ¿no? Y eso puede ser un arte maravilloso, depende cómo sea tu enfoque, y que no simplemente haya, bueno, que se construya, ¿no? Me parece importante saber exactamente cuál es la mejor manera de llevar a cabo esta idea que tienes, ¿no? Y me gusta pensar eso desde las primeras partes de la conceptualización, ¿no? Ellos son, digamos, más académicos. Luego, yo creo que alguien que ha sumado mucho en mi formación también ha sido Jaime Liébana. Papá de uno de los socios fundadores de Vica, Mateo Liébana. Jaime era un artista, pero
que es muy metido con trabajo artesanal y manual, espectacular, y la verdad que su pasión por lo que hacía y su trabajo manual siempre me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y de hecho nos hizo aprender muchísimo de técnicas y demás, que por más que pueden ir en una escala más de mobiliario, era con un nivel de arte y pasión que la verdad que era súper motivador. Y Vica Verde, el estudio, sus primeros 10 años fueron en el taller de Jaime Liana, ¿no? O sea, nace en Girón Cajamarca, Vica Verde, y trabajamos un espacio que Jaime nos da para que el estudio ya nazca formalmente, ¿no? Y todo el resto del sitio era el taller de carpintería de Jaime, ¿no? Y veíamos proyectos súper interesantes de muebles enormes para hoteles y demás, y con un trabajo precioso, ¿no? Donde se combinaba esta pasión y este arte al máximo con el trabajo artesanal y la técnica, ¿no? de construir, ¿no? Yo creo que Jaime ha sido una inspiración constante que nos acompañó en estos primeros años de Vica. Y luego pues están los referentes pues, ¿no? de arquitectura que no necesariamente uno ha conocido personalmente, otros sí, pero no sé, a mí siempre me ha gustado mucho el trabajo de Renzo Piano, ¿no? Bastante, siempre me ha encantado esa honestidad en su trabajo, como por un lado simple, pero con una conexión bien bacán con los lugares donde está interviniendo, ¿no? Si bien casi que puedes detectar o leer su línea, creo que sabe adaptarse muy bien a cada proyecto, ¿no? Que creo que es algo que me parece interesante. O sea, creo que los proyectos pertenecen al lugar y no necesariamente tanto al arquitecto, por más de que, bueno, vas a impregnar obviamente tu experiencia, tu conocimiento, tu forma de hacer las cosas, pero creo que el proyecto debe responder primero que nada al proyecto mismo, ¿no? Al encargo mismo, al lugar, al cliente, ¿no? Creo que esos serían mis referentes principales, ¿no? Luego hay muchos otros, ¿no? Interesantes que vas empapándote de arquitectura, ¿no? Y creo que estas ciudades que a veces te marcan, ¿no? Desde, no sé, pues, Nueva York, Londres, París, ¿no? Son ciudades súper importantes, no sé, Ámsterdam, o sea, son lugares que vas cayendo y que vas descubriendo. A mí me ha pasado siempre llegar a sitios y, uy, me encantaría vivir acá, ¿no? Y ya luego se te quita, pero como de que llegas y pues qué lindo, ¿no? Que como que bien ordenado todo, que bien planteado, con estos proyectos súper contemporáneos que conviven con lo antiguo perfectamente, ¿no? Y que uno dice, pucha, qué alucinante cómo lo logran, ¿no? Pero te das cuenta que por otro lado se logra, ¿no? Y ahí regresas a Lima y a la pregunta con Lima y está esa respuesta al caos que dice, ok, esto tiene que ser así, esto es tenemos que estar orgullosos de este caos, ¿no? O más bien aceptar que hay cosas que se nos han escapado ampliamente, ¿no? Porque las cosas pueden hacerse muy bien. He tenido la suerte de vivir cuando empezó Vica, que empezó acá en Lima, ahí en calle Cajamarca, me gané una beca para hacer me iba a ir al Politécnico de Milán y sucedieron una serie de cosas y tuve que abortar misión. Pero muy rápido, seguido a eso, me gané una beca para hacer una maestría en gerencia de proyectos, en gerencia integrada de proyectos en Madrid. Y fue una súper oportunidad, no solo por la beca, sino por la experiencia de hacer esto, que además, como siempre me ha gustado la parte esta de constructiva, hacer que las cosas pasen, siempre estoy como que muy... me gusta que las cosas sean eficientes, ¿no? Que los proyectos realmente no se vuelvan un dolor de cabeza más adelante, sino que esta idea realmente pueda aterrizar como nació, sin tener que sufrir cambios drásticos porque no se resolvieron cosas bien o algo, sino que vayan caminando bien, ¿no? Y en ese sentido, esta maestría me ayudó bastante a ayudarme a ordenar ese proceso para que luego trasladarlo a la oficina y que pueda tener un proceso muy ordenado, un proyecto de arquitectura desde su conceptualización inicial hasta su producto terminado, ¿no?
y su posterior uso, que es bien importante esa parte, ¿no? No solo no termina ahí, sino que termina en los 200 años que el proyecto va a estar vivo, ¿no? Hablando de un edificio, ¿no? Entonces, esa fue la salida a vivir afuera. Me voy a Madrid, en Madrid estoy año y medio, y en esa época, pues, cualquier excedente que tenía de dinero o algo, viajaba, ¿no? Viajaba, hasta que me agotaba todo viajando y íbamos así, ¿no? Siempre conociendo, ¿no? Y por lo general, creo que algo súper interesante de la arquitectura es que siempre como que era mi motivo de viaje en muchos casos, ¿no? O sea, llegaba a una ciudad a buscar, era el pretexto perfecto para salir allá, ¿qué hacemos ahora? No sé qué, nos íbamos con los chicos de la maestría o algo, ya, vámonos aquí, acá, y nos íbamos en búsqueda de edificios, ¿no? Y conocía las ciudades increíble y aparte ibas a ver estas arquitecturas, pues, súper potentes, ¿no? Con algunas con más detalles que otras, pero siempre enriqueciéndote, ¿no? Entonces, ese paso por Europa fue súper bueno. Luego llega un momento en que termino la maestría, termino de trabajar, porque era parte de la maestría, este trabajo en Project Management. Y yo no estaba listo para regresarme todavía y decido irme a Londres, que ya había ido por un viaje a visitar y además había estado con Mateo Pesquera, uno de los socios actuales del estudio, que estaba trabajando allá en un estudio. Y dije, bueno, me voy a probar suerte para allá, ¿no? A trabajar un tiempo también en algún estudio, a ver qué sale. Y dicho y hecho, me fui, ¿no? En Londres terminé estando como 5 años y medio, 6 años. Llegué y fui a un par de entrevistas interesantes. Fui a Norman Foster, pero luego tuve la suerte de caer también en el estudio de David Collins, que es un interiorista muy importante, que ya falleció, pero que tenía ese estudio con proyectos súper interesantes en todo el mundo y hubo una muy buena conexión y fue un trabajo que agarré casi al instante por las oportunidades que se daban. De hecho, era prácticamente el único arquitecto que no era solamente un interiorista que entraba al estudio y porque se daban unos proyectos importantes, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de tener unos encargos interesantes, bien interesantes para lo que yo buscaba en el estudio, en una posición buena, ¿no? Y ahí estuve año y medio más o menos, que probablemente era para estar un poco más de tiempo, pero yo siempre he estado como que siempre me jalaban algunas cosas. Y en ese año y medio en Londres veníamos hablando bastante con Mateo y con Dimitrios, un australiano, un amigo australiano, de hacer algo propio, ¿no? Que, ¿por qué no hacemos algo propio? Que no sé qué. Y yo ya tenía Vika, pues yo mientras todo este tiempo venía pasando, Vika seguía acá funcionando, ¿no? Y yo estaba en constante comunicación con Gonzalo Segarra, mi otro socio, y con Mateo Liébana. Entonces a mí tampoco me hacía sentido hacer otra cosa, digamos, ¿no? Entonces como que dije, bueno, hagamos Vika, pues, ¿no? Si ya tenemos una trayectoria, existe, no creo que la lógica sería de repente hacer una, ¿no? Y creamos Vika Verde en Londres. Y por eso me salgo del estudio, ¿no? Digamos, de manera un poco temprana, quizás, ¿no? Pero bueno, era lo que tocaba. Habían salido algunos proyectos ya en esta juntada de ver qué hacíamos, nos metimos a varios concursos, etcétera, y salieron un par de proyectos iniciales que dijimos, bueno, ya, este es el momento, y renunciamos a nuestros trabajos y comenzó Vika Verde Limited, que era la empresa en Londres, con la cual hicimos cerca de 40 proyectos más o menos, no todos construidos, pero una buena parte sí. Algunos proyectos más o menos importantes, y lo súper interesante fue la forma en que comenzamos a trabajar con Lima, ¿no? O sea, de hecho en Lima armamos un equipito que trabajaba exclusivamente para la oficina de Londres, ¿no? Y en Londres éramos Mateo, Darío, yo y Anaís, ¿no? En el momento máximo éramos 4 personas, ¿no?
Entonces era como un hub de diseño y management, entonces recibíamos los encargos, trabajábamos ahí, estaba toda la relación con el cliente, pero teníamos un equipo súper compenetrado con nosotros acá en Lima que nos ayudaba a producir de manera bien potente y además aprovechando las horas de diferencia, ¿no? Siempre teníamos con las entregas 6 horas más de tiempo, ¿no? Era súper interesante. Y en esa época recién se empezaba a dar el trabajo virtual, ¿no? Teníamos una cámara en cada oficina, parecía, ahora es como que súper normal, pues, ¿no? Ya después de la pandemia, imagínate, ¿no? Pero te estoy hablando del 2004, 2005, ¿no? Todavía eran las cámaras, eran todavía todo más básico, ¿no? Pero fue una experiencia súper bacán y súper rica, ¿no? Y en total me quedé afuera, viviendo afuera, al final como 8 años, 7 años y pico, ¿no? ¿Y regresas por Vica? Y regreso por Vica y porque quería regresar también, ¿no? Ya me agotaba un poco, la vida tan urbana a veces que te toca estar allá, que era lindo todo, pero no me emocionaba como para quedarme a vivir allá, ¿no? Yo iba y venía en un momento bastante de allá y era súper bacán, ¿no? Poder ir a Londres seguido y tal, pero luego vino esta crisis inmobiliaria a nivel mundial y como que dijimos, bueno, ya cerremos allá, no tiene sentido, y a Mateo es peruano, pues Mateo Pesquera dijimos, vente para acá y nos incorporamos acá en Lima, pues, ¿no? Porque al final eran empresas que eran hermanas, digamos, pero eran dos sociedades distintas, pero luego nos fusionamos acá, ¿no? Y Dimitrios se fue para Australia, a su tierra, ¿no? Finalmente ahora estamos acá en Lima, Mateo Pesquera, Gonzalo Segarra y yo. Bueno, viene ya la regresada de Londres, tomamos esta casa, ¿no? Tuvimos la suerte de poder comprar esta casa que estaba fuera del plan, pero se dio. De hecho, firmamos el contrato el 11 del 11 del 11, ya más cabalístico imposible. Y bueno, y nos aventuramos con esto, está una casa de 1920, pero acá se consolida Vica y se consolidan un montón de cosas bien importantes, ¿no? Para empezar, todo el know-how, todo el aprendizaje ya de maestrías de por medio, el paso por Europa, una de las cosas que más nos marcaba a mí personalmente es los procesos, ¿no? O sea, nosotros somos un estudio que tiene procesos de diseño de hace años, ¿no? O sea, probablemente de los primeros estudios que tiene un manual de procesos de arquitectura, que ahora de repente hay varios más, pero fue una de las cosas que heredamos de allá porque nos parecía súper, o sea, elemental, ¿no? O sea, trabajar con un proceso ordenado, y siempre le decimos a cualquier cliente, si aplicamos el mismo proceso, si sea un proyectito enano o un proyecto grande, se pasa por unas mismas etapas de diseño, que nos permite trabajar mucho la experiencia con el cliente, ¿no? Que el proyecto fluya de la manera correcta, que no hayan retrocesos innecesarios, ¿no? Y que se logre una calidad óptima, ¿no? Y la más óptima en todos los proyectos, a partir de no saltearnos nunca etapas o pequeñas cosas que le dan mucho valor a los proyectos, ¿no? En esa consolidación que se da ya en estos últimos, ya bueno, ya estamos 11 años acá, bueno, sí, 11 años en esta casa, hemos tenido la oportunidad de trabajar hacia afuera un montón también, ¿no? Y estos mismos procesos nos han permitido que estos proyectos hacia afuera sean bastante exitosos, ¿no? Siempre, ¿no? Porque ya luego de haber pasado la experiencia inglesa, digamos, que tiene un estándar bastante exigente de procesos, no nos ha hecho mucho problema en atacar proyectos en diversas plazas, ¿no? Fuera del Perú, ¿no? ¿No? Como que tenemos un nivel de procesos, valga la redundancia, con el tema que nos permite estar a nivel de cualquier país más desarrollado en ese aspecto, ¿no? Yo creo que otro reto importante, que no somos el único estudio que lo tiene, es el aprender a trabajar en sociedad, digamos, ¿no? Que para muchos a veces es complicado. Para nosotros también, ¿no? No es fácil trabajar con socios, pero la idea es encontrar dónde sumas, ¿no? Donde esa suma de 3 te convierte como si fuéramos 4 o 5 y no solo 3, ¿no?
ahí tiene que estar el valor agregado, ¿no? Que hemos ido encontrando, y hemos ido encontrando esa madurez en los procesos para ver cómo trabajamos, ¿no? De hecho, estábamos hablando de cómo se organiza un proyecto acá. O sea, nosotros somos un estudio con 3 cabezas que dirigen proyectos, pero cada proyecto tiene un jefe de proyecto, ¿no? Tú como cliente vas a trabajar con un arquitecto durante todo tu proyecto. El resto del equipo, incluidos los socios, van a mirar el proyecto, van a criticar ese proyecto, van a opinar, etcétera, pero hay uno que lidera el proyecto, ¿no? Porque las decisiones se tienen que tomar, las cosas tienen que avanzar, etcétera, y alguien es el que tiene que llevar esa responsabilidad, ¿no? Para que el proyecto avance a un ritmo, se cumplan los objetivos, tengas un interlocutor con el cliente, ¿no? No, imagínate venir un día a una reunión conmigo, al día siguiente te sientas con Gonzalo, con Mateo, y no sabes si yo le dije, ¿no? Entonces, hemos ido encontrando esas cosas, ¿no? Entonces, y pasa que dependiendo del tipo de proyecto, vemos sobre quién recae el proyecto, ¿no? Ya se hace a la interna la distribución, bueno, ya este es el jefe del proyecto, ¿no? Y hacia abajo se arma un equipo bien ordenado aplicando los procesos que hablamos, ¿no? Creo que un tema importante, cuando nacía Vica, antes de que nazca Vica, estábamos en la universidad y Mateo, Gonzalo y yo nunca llevamos un solo curso juntos, ninguno de los 3, pero por diferentes motivos y amistades y demás, terminamos trabajando buena parte de la universidad juntos en la casa de Jaime Liébana, era nuestro lugar de maquetas y amanecidas, etcétera, pero cada uno con su proyecto. Nunca nos tocó, estábamos en diferentes ciclos y demás, trabajar un proyecto juntos y resolver el proyecto juntos. Lo hacíamos de manera crítica, ¿no? Entonces, eso lo fuimos desarrollando desde el inicio. O sea, no nació como que hacíamos las ideas juntos, sino que era el aprender a criticarnos y ver, de tomar lo mejor de esas críticas para que el proyecto se vaya enriqueciendo, pero no necesariamente era un trabajo de A3 en ese sentido, ¿no? Sino que era un trabajo donde habían 3 cabezas pensando, que al final creo que es como pasa en muchos estudios, ¿no? A veces hay roles completamente distintos, uno trabaja en la parte de conceptualización, otros van más a la construcción, a los detalles, y están ahí. En este caso sí, los 3 podemos estar desde la conceptualización, pero cada uno en su proyecto, ¿no? Y los procesos, la idea es que te ayudan a bajar ese proceso hacia la construcción, hacia la elaboración de los planos de una manera homogénea, ¿no? Que cuidan la calidad del proyecto, ¿no? Bueno, luego del regreso acá, del estar todos en Lima, Lima tenía este boom inmobiliario, ¿no? Nos habían tocado algunos encargos por ahí, y nosotros andábamos con nuestras inquietudes también de por qué no se pueden hacer unas cosas así, o sea, de querer hacer nuestra propios proyectos a nivel, en este caso llámalo inmobiliario, pero era por el hecho de poder hacer nuestro propio encargo, ¿no? De repente es el término. Y ahí es donde decidimos crear este pequeño brazo inmobiliario que originalmente se llamó IBB, ¿no? Fue algo tan así orgánico que fue como un hermanito de Vica y que luego le cambiamos el nombre a esa empresa, ¿no? Porque en verdad son 2 cosas distintas. Entonces este nacimiento del proyecto inmobiliario, que fue hace ya como 8 años o 9 años, nace con un primer proyecto que fue en la playa, por Punta Hermosa, que fue un proyecto prototipo para nosotros, y luego comenzamos a hacer algunos más acá, ¿no? No son un montón de proyectos, vamos uno al año, por decir, donde efectivamente podemos poner en práctica ideas, preocupaciones, soluciones y cosas que nos parecen importantes por hacer, ¿no? Que en la ciudad todavía, ¿no? Que donde podemos aportar sin tantas limitaciones, digamos, ¿no? Que de repente buena parte del desarrollo inmobiliario de Lima es muy acotado, ¿no? Entonces nos hemos dado ciertas licencias para hacer algunas cosas, nada del otro mundo, porque al final tienen que funcionar estos edificios y cumplir su función de, ¿no? Para cual existen, ¿no? Esa empresa hoy en día se llama Solar, ¿no? Decidimos que los nombres no estén tan mezclados, porque una cosa es el estudio de arquitectura, que hace proyectos, es un servicio, y Solar es un producto,
no es un servicio, es un producto inmobiliario, ¿no? Entonces, ahora cada una camina por su lado. Obviamente, Vica Verde es quien hace la arquitectura de Solar, ¿no? Y Solar es una inmobiliaria que viene además desde la arquitectura, ¿no? No viene desde la parte económica, no viene, sino que viene como su pilar principal es hacer buena arquitectura, buena urbanidad, ¿no? Dejar un aporte, dejar un impacto positivo en el barrio donde estemos haciendo algo, tratar de que sea mucho más allá que un producto inmobiliario, ¿no? Todos los proyectos de Vica Verde tienen esta última etapa que ya es un servicio adicional, que es la gerencia de construcción, que en otros países es casi parte del servicio, ¿no? En Inglaterra, donde trabajamos un montón de tiempo, la última etapa se llama Contract Administration. Entonces, básicamente estás encargándote del contrato que firma el builder para construir la casa y estás encima ayudando al cliente para los pagos, las órdenes, estás acompañando al cliente en la construcción, desde la arquitectura, ¿no? Acá se ha ido un poco el servicio desdibujando y hay de alguna manera se separa en un momento, como que el proyecto se acaba y luego alguien lo construye, incluso normativamente ni siquiera hay una obligación de que quien proyectó sea quien autorice o firme la conformidad de obra, la puede hacer un tercero. Eso para mí es un tema que debería de cambiar porque rompe un vínculo muy importante y termina pasando que las cosas no quedan como deben de quedar en muchos casos, ¿no? Y habrán algunos que les interesa más y a otros menos que ese vínculo se rompa, ¿no? Yo personalmente pienso que ese vínculo no debería de romperse y que se debería cuidar el proyecto y el encargo hasta el final, ¿no? Que cualquier cambio que se quiera hacer en el camino tiene que estar coordinado con arquitectura, como es en cualquier parte del mundo, para que se cumplan además las responsabilidades, los seguros y todas las cosas que acá tampoco hay, ¿no? Esta desconexión que hay a veces entre el término del proyecto, de la parte proyectual y la ejecución, creemos que se debe ir superando cada vez. Y nosotros a la interna lo que hemos hecho es que hace tiempo creamos este servicio de gerencia de construcción para nuestros proyectos de arquitectura. Es decir, te haces una casa, un restaurante, una oficina, una fábrica, una feria, lo que sea, siempre vas a tener la oportunidad de que nosotros, como parte del servicio de arquitectura, te damos esa gerencia de construcción. Entonces nos encargamos de que tu proyecto hasta la última piedra esté controlado de la manera más eficiente hasta el final y que tu experiencia de haberte hecho la casa de tus sueños o el restaurante que quieras, etcétera, no vaya limpio hasta el final, ¿no? Y que, como te decía, una de las cosas que hemos procurado desarrollar mucho es la experiencia para nuestro cliente, ¿no? O sea, el hacerte un proyecto no tiene por qué ser de ninguna manera un viacrucis para nadie, ¿no? Debe ser un placer, ¿no? Y creo que eso es algo que ponemos el mayor esfuerzo posible, ¿no? Porque es un reto. No es obligatorio que todos los clientes tomen estas etapas, pero te diría que prácticamente todos los últimos proyectos, ya estoy hablando de varios años, la mayoría lo prefiere, porque al final, no, es más, muchos quieren que tú le construyas. No, ya. Nosotros arrancamos construyendo, creo que las 2 primeras casas que diseñamos, y nos terminaba sacando mucho del diseño, ¿no? Porque ya anda a comprar, ¿no? Ya era ser de constructores. Entonces ahí sí ya era demasiado tiempo invertido, nos desconectaba del diseño, entonces muy temprano dijimos no construimos más. Y cuando hemos regresado a eso, hemos regresado a través de un servicio de gerencia, de construcción, donde con el conocimiento potentísimo que tú tienes del proyecto, ¿quién mejor para liderar esa siguiente etapa, ¿no? Entonces, y se hace con un equipo distinto, ¿no? al de arquitectura, pero que igual está empapado y que es parte del estudio. Entonces ya ponemos a un equipo que es más eficiente en la gestión que en la parte de diseño, pero van de la mano, acompañándose en todo momento y se logran resultados súper bacanes. Y se ha venido dando porque los resultados son buenos. Creo que una de las cosas, y ahí regresa esta influencia de Jaime Liébana. Mateo Liébana es artista, pues no, Mateo es arquitecto, pero se dedica a la pintura. Entonces, siempre el arte ha estado muy conectado a Vica, ¿no? Y hablábamos hace un rato de que la arquitectura, el arte de construir y que son esculturas habitables, etcétera. Entonces, hay este tema con el arte y uno de los
digamos, no sé si son escapes, porque son proyectos súper entretenidos que no los hacemos como que, ya, para relajar, no. Son proyectos que nos encantan, ¿no? Estas instalaciones, arquitectura efímera, digamos, ¿no? Hemos hecho instalaciones de todo tipo, hemos hecho ferias en varios países del mundo, instalaciones artísticas importantes, además siempre tratando de llevarlas ya a una escala ya más allá del arte, ¿no? Ya es un tema ya de una complejidad constructiva importante. Hicimos un floripondio en el MAC que tenía 17 metros de altura, ¿no? Construido con caña, tela elástica, algo de metal, y botaba, además tenía tecnología, pues botaba como el scent del floripondio, te metías abajo y te caía como una niebla, ¿no? Y lo trabajamos con Seques, ¿no? Él hizo la música, por ejemplo, para esta experiencia, ¿no? Entonces, sí son proyectos que nos han siempre llamado la atención y nos siguen llamando la atención. Siempre que venga una propuesta para hacer algo, una instalación de algún tipo, sí la tomamos. Y de hecho, esos procesos que tiene el estudio nos tienen preparados para que ese proyecto que podría aparentar ser un poco chico en relación a otros, que no se vuelva un problemita en el estudio, sino que entra en la línea de los proyectos y se hace con la misma calidad que si fuera un proyecto grande y con el mismo cariño y pasión, ¿no? Y de hecho nos encantan ese tipo de proyectos, ¿no? Y también entra el mobiliario, ¿no? Que nos ha tocado hacer intervenciones urbanas, siempre que se puede. Hemos hecho para la UTEC, por ejemplo, toda la intervención de la esquina, nos invitaron para hacer un tema señaléctico en la UTEC arriba y le dijimos, ya, bacán, pero ¿por qué no hacemos toda la plaza abajo? ¿No? Y les gustó y bueno, es lo que tienen ahora, ¿no? Toda una intervención con metal, toda esta esquina que es un retiro abierto, ahora lo usa pues todo el barrio, pues, ¿no? O sea, se sientan ahí, los alumnos salen, tienen un lugar de estar y con una escultura ahí en la entrada importante, ¿no? Creo que lo que más nos mueve es que las cosas que hagamos realmente generen un impacto en la sociedad y en su entorno, ¿no? Yo creo que ese es uno de los pilares de Vica desde que nació. Y personalmente tengo esta idea yo grabada de que le llamo el patrimonio futuro, ¿no? O sea, pienso yo que hay una responsabilidad grande al hacer arquitectura, probablemente no tanto en una obra efímera, digamos, que bueno, puedes dejar un mensaje y qué bonito, pero en 2 meses ya no está. Pero cuando ya te toca hacer un edificio que va a estar probablemente 200 años por lo menos, si no es más, allá hay una responsabilidad en lo que le estás dejando a la ciudad, ¿no? Y al vecino, y al barrio, entonces sí nos mueve mucho que lo que hagamos esté bien hecho, y que esté bien hecho en muchos aspectos y que tenga este impacto positivo en su entorno, en su ciudad. No va por un tema de mera sostenibilidad ni nada, o sea, la sostenibilidad ha estado ligada a Vica creo que desde que nació, pero como una cosa de puro sentido común, ¿no? De hecho, cuando el nombre de Vica Verde nace, ni se hablaba de ni sostenibilidad, ni ecología, ni nada, nació por otro asunto, pero ya las ideas ya estaban ahí, ¿no? Que para nosotros han sido bastante sentido común, ¿no? El impacto de lo que está pasando en Latinoamérica y en el Perú, esta arquitectura peruana, y qué tan fuertes somos en comunicar lo que está pasando, tiene mucho que ver con, bueno, escala, idiosincrasia, las formas en que acá se dan las cosas, ¿no? Pero creo que ha habido un cambio igual, creo que están comenzando a verse más cosas, porque hay productos súper buenos hace muchísimos años, pero como conversábamos, tienen poca visibilidad, ¿no? Yo creo que poco a poco han ido ganando y van a ir ganando espacio en hacerse ver, ¿no? Por el aporte que puedan tener, por lo que se está logrando. Pero definitivamente hay un reto que es del gremio, por decirlo así, de también hacer visual o visibilizar su trabajo, ¿no? No por un tema de marketeo, sino por la importancia que tiene y debe tener la arquitectura para la sociedad, ¿no? Que no quede como una cosa que parezca un lujo, ¿no? Sino la importancia que la arquitectura tiene que tener en la creación de las ciudades, de la urbanidad, en el día a día de las personas. La arquitectura es fundamental, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo me he metido, soy parte de la EA y estoy en la directiva de la EA hace ya un tiempo.
justamente tratando de hacer que la arquitectura se vuelva algo más común en la sociedad, algo más común de escuchar, de que la gente lo tenga más presente, ¿no? Creo que en la medida que el público valore cada día más la importancia de la arquitectura, el mismo público va a exigir mucho más de sus ciudades, de sus políticos, ¿no? De que no hayan espacios públicos que no pasen por un concurso de arquitectura, primero que nada, y no un concurso de obra, que es como normalmente se hace muchos años. Quien hace la obra más barata y importa poco el estándar arquitectónico de este proyecto, ¿no? Eso viene pasando hace muchísimos años, pero si la gente no lo reclama, no va a cambiar mucho. Y lo que yo pienso es que para que la gente reclame esto, tienen que ser procesos que estén más incorporados a la sociedad. En más de uno de los concursos que participamos en Inglaterra, públicos, me llamaba mucho la atención que en los requisitos que te ponían para participar era que tenías que tener skills para hablar en público, para sustentar tu proyecto a la comunidad, etc. ¿Por qué? Porque cuando participabas y te seleccionaban como los finalistas o algo, había una etapa que era ir a exponerle a toda una grupo de personas de la comunidad el proyecto y venderle el proyecto a la comunidad y que te hagan preguntas y saber responderlas. Y la comunidad tenía una participación, vamos a poner un ejemplo, en un parque o una instalación urbana importante, había un momento de estos concursos donde la sociedad y la comunidad tenía una opinión sobre ese proyecto o sobre los proyectos que se estaban planteando para darle solución a un espacio público. Entonces, al final, los hiciste parte del proceso y por ende los estás haciendo participar de la arquitectura. Entonces, si eso es algo cotidiano ya, porque es algo súper cotidiano, la gente sabe mucho más de arquitectura, sabe qué esperar y sabe qué exigir, y por tanto exige. Y no van a aceptar así nomás que un día de la nada abran una plaza, que hay una estatua de la familia del alcalde en el medio de la plaza, ¿no? Acá hay que, ¿no? Y a muchos les parece linda la estatua, ¿no? Y no se dan cuenta que así no se deben hacer las cosas, ¿no? Que hay otras formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con procesos largos de incorporar al ciudadano en cómo se diseña su ciudad, ¿no? Cómo se proyecta su ciudad, cómo se proyecta hacia el futuro, hacia dónde debe ir, y que el ciudadano sea parte de este proceso, ¿no? Hay un montón de ejemplos en el mundo, ¿no? Luego de las Torres Gemelas, hacen un concurso de arquitectura, los super arquitectos, ¿no? Y lo tienen que declarar desierto el concurso. Ya estaban los finalistas, todos expusieron todo, hicieron una votación con la comunidad nuevamente, invitaron a que los ciudadanos vayan a votar y todos votaron que ninguno les gustaba. No todos, la mayoría. Tuvieron que dar desierto el concurso y repensarlo, se demoró 10 años más, ¿no? Hasta que se hizo lo que se hizo ahora, pero es un muy buen ejemplo de cómo hacen participar a la ciudadanía de cómo una ciudad se proyecta, de cómo su ciudad se proyecta, ¿no? En ese caso ni siquiera eran terrenos públicos, ¿no? Pero en los otros casos que te he mencionado son espacios públicos que finalmente se están construyendo con la plata de uno, y lo mínimo que debería de pasar es que estos procesos sean concursados, abiertos, y que empiecen por la arquitectura, ¿no? Y no por la obra, pues es un sinsentido alucinante. Yo creo que siempre fue un reto el saber sacar no tanto por lo difícil, pero creo que el hacer que este trabajo en sociedad siempre se vaya enriqueciendo, ¿no? Que Vica, para nosotros Vica ¿no? Es un ente aparte, ¿no? O sea, nuestra misión es enriquecer Vica con capacidades, conocimiento, experiencia, y que Vica sea cada vez más grande y mejor, ¿no? Eso ha sido un reto y es un reto constante que tenemos de mejora continua en cómo hacemos cada día mejor las cosas, ¿no? Creo que algo bonito que se ha logrado en Vica y que conecta un poco con el tema de docencia que hablábamos de repente, es el trabajo que hemos logrado hacia nuestro equipo que nos ha acompañado siempre. Unos entran, unos salen, ¿no? Pero hemos tenido la suerte de que
sea siempre algo muy familiar, ¿no? A mí me da un montón de gusto y emoción que hay como un grupo que son los vicas, o entre ex vicas y vicas, que va creciendo y va creciendo, digamos, que son los que han ido pasando por Vica y que se mantienen todos conectados. Y para nosotros es súper satisfactorio sentir eso, ¿no? Que su paso por Vica los ha ayudado en sus siguientes pasos en la vida, desde maestrías, nuevos trabajos, lo que les haya beneficiado, pero creo que siempre ha habido esta cosa familiar que se mantiene hasta ahora. Y personalmente a mí mi lado docente es donde más lo aplico, creo que es acá en Vica, ¿no? De formar equipo, de transmitirle la cultura Vica que queremos y que sentimos que nos hace ser bastante potentes sin necesariamente ser un equipo muy grande. Y es donde se aplica principalmente, ¿no? Yo creo que todo eso es un súper reto en sí mismo, ¿no? No lo consideré algo como que lo más difícil, no, al contrario, es algo como que lo hacemos con muchas ganas, ¿no? Personalmente es algo que a mí me encanta, ¿no? Yo ahí es donde aplico más el tema de la docencia, ¿no? De alguna manera. ¿Y qué me gustaría? Yo creo que nada, seguir aprendiendo siempre, ¿no? Yo creo que nunca perder esa curiosidad y que me toquen proyectos más retadores cada vez, ¿no? Para poder aplicar todo lo que sabemos y seguir creciendo, ¿no? Que Vica vuele alto.